habrá recibido de Atecir para el programa frío un archivo comprimido denominado frío v211. Este fichero lo deberá extraer en el directorio que quiera. Se aconseja el directorio C. Una vez extraído, se habrá creado una carpeta denominada frío v211 con los siguientes documentos y programas que aparecen en la pantalla. Para ejecutar el programa, simplemente ejecutar el fichero exe. Se habrá conectado a la página de Atecir, cerrando esta pantalla, accederá al programa. El programa consta realmente de 4 subprogramas: subprograma de balance para cálculo de cargas de refrigeración en cámaras, túneles, etcétera. Su programa diagrama representa el diagrama de los refrigerantes y se puede calcular con él cualquier condición en base a temperatura, presión, presión, entropía, presión, entalpía, etcétera. El programa tuberías, el cual sirve para dimensionar las tuberías de aspiración, descarga y líquido o de sistemas más complicados de doble etapa. Y finalmente el programa ciclos, que sirve para determinar las prestaciones de un ciclo frigorífico, ya sea de simple o doble etapa. Junto a todo esto hay un primer paquete, un primer programa que determina qué refrigerantes van a poder ser utilizados en este programa. Si entramos dentro del programa refrigerantes, nos aparece la lista de todos los refrigerantes prácticamente que existen en estos momentos en el mercado. Existen hasta 144 refrigerantes diferentes. Asimismo, dentro de este programa tenemos la posibilidad de consultar la normativa, básicamente. Tenemos la posibilidad de ver las aplicaciones más significativas de los distintos refrigerantes, así como observar los lubricantes. Para cada uno de los programas se define el riesgo, se define el GWP, el ODP, la composición concreta, el nombre comercial si existe de ese refrigerante, la temperatura crítica, la presión crítica, el punto normal de ebullición a 1 atmósfera y el glide que representa en esas condiciones. En principio aparece el sí y no, y simplemente apretando sobre ellos esto desactiva la posibilidad de elegir estos refrigerantes. Si se quieren elegir todos, simplemente se deja y tendremos accesibles más de 144 refrigerantes. Por último, mediante colores se clasifica si atacan la capa de ozono, si tienen gran efecto invernadero, si tienen restricciones a partir de 2020 o si no tienen restricciones de momento, excepto el tema del riesgo, evidentemente. En ocultando, volvemos a la pantalla principal. Si, por ejemplo, queremos simplemente ver el diagrama de un refrigerante, por ejemplo el amoníaco, simplemente seleccionando, aquí tendríamos el acceso a todos los refrigerantes que en este momento tiene el programa, que como vemos son prácticamente la totalidad. Vamos al amoníaco y representamos el diagrama del amoníaco. Bien, este programa, el detalle de esta parte de refrigerante se verá en la correspondiente película. El primer programa que vamos a ver es el del diagrama o el de acceso a las condiciones termodinámicas de los refrigerantes. Si vemos el diagrama, como hemos dicho anteriormente, simplemente seleccionando un refrigerante, por ejemplo, pues vamos a seleccionar el 410A, simplemente le damos al botón y nos aparece el diagrama del refrigerante. Estos diagramas se pueden particularizar. Para esto tenemos el botón en la esquina superior izquierda y podemos seleccionar que representa la temperatura, por ejemplo, cada 10 grados. Podemos representar la entropía cada 0,1 o pues no representar el título, por ejemplo, quiero decir, y bueno, haciendo esto pues vemos que el diagrama se ha quedado mucho más limpio, con lo cual podemos adaptar el programa a las condiciones visuales que queramos. Igualmente podemos manejar los ejes, tanto el eje de entalpía como el eje de presiones. Si por ejemplo solamente queremos llegar pues hasta 30 kilos, pues nos aparece el diagrama correspondiente.
Finalmente podemos seleccionar el color de las líneas o incluso su espesor. En el diagrama aparecen las líneas de temperatura marcadas sobre la línea de saturación del líquido, aparece la densidad del líquido, aparece las líneas de entropía, las líneas de temperatura en la parte de vapor y los valores del volumen específico. Igualmente aparece el refrigerante, su composición, el riesgo, el GWP y el ODP del refrigerante. Este diagrama se puede imprimir o llevar al portapapeles con los botones que aparecen en la parte inferior izquierda. Respecto a datos numéricos concretos, pues podemos intentar calcular las condiciones de propiedades de saturación. Por ejemplo, para el amoníaco, entre menos 20 y 40 grados, con saltos de 10 grados, y nos determina las propiedades de temperatura, presión, volumen específico, entalpía, entropía, incluso la exergía. Nos da las condiciones de temperatura y presión tanto para el vapor como el líquido por si el refrigerante tuviera glide. Estas tablas se pueden generar bien con temperatura, bien con presión. Si lo que queremos es las condiciones de una temperatura de saturación en concreto, por ejemplo, vamos a poner 25 grados, nos aparecen las mismas propiedades anteriores para esa temperatura en concreto. Si lo que pretendemos son las condiciones de un punto, tenemos varias parejas para poderlo determinar: PT, PS y pH. Con este conjunto de variables se pueden determinar cualquiera de las condiciones del refrigerante en un ciclo. Así, si observamos un ciclo sobre el diagrama, veremos que las condiciones de salida del evaporador o entrada al compresor vendrán dadas por condiciones de presión y temperatura. Esa temperatura será la temperatura de evaporación más el recalentamiento útil o el recalentamiento no útil. Finalmente, por lo tanto, se determina ese punto con presión y temperatura. La salida isentrópica del compresor la tendremos con la presión de condensación y la entropía a la entrada, con lo cual tendremos esas condiciones y ese punto lo buscaremos como PS. Y finalmente, con un rendimiento isentrópico del compresor nos dará las condiciones reales de salida del compresor. Por lo tanto, con ese rendimiento isentrópico buscaremos ese punto con presión y entalpía. Igualmente, la salida del condensador la obtendremos con presión y temperatura, y finalmente la salida de la válvula de expansión la podemos obtener con presión y entalpía. Si por ejemplo queremos saber las propiedades de un punto, y en este caso de 14 kilos y una temperatura de 20 grados, pues nos dan las propiedades y nos dice que el refrigerante en este estado pues es un refrigerante líquido. Si hubiéramos introducido una temperatura de 35 grados, en ese momento estaríamos en saturación y el sistema nos pregunta cuál es el porcentaje de vapor. Si es un 90% de vapor, pues nos dice que estamos en saturación y nos da las mismas propiedades anteriores, pero ahora para el estado de saturación en que se encuentra el refrigerante. En la parte superior izquierda tenemos todos los datos de presión crítica, punto normal de ebullición, condiciones de referencia del refrigerante utilizado. Igualmente en la parte superior vemos la accesibilidad a otras partes del programa o la impresión de resultados o incluso guardar los datos en una tabla. Si le hemos dado a la impresión de resultados, pues nos aparecen los datos para poderlos imprimir o simplemente almacenar. Como decimos, la cantidad de refrigerantes es muy grande. Si por ejemplo tienen los refrigerantes nuevos, si por ejemplo queremos el 1, 2, 3, 4 y F, pues simplemente lo seleccionamos y pues podemos ver la representación de ese refrigerante nuevo. El siguiente programa que vamos a observar es el programa Ciclos. Este nos da acceso a ciclos que pueden ser ciclo simple, como el representado en la pantalla, ciclo simple como máquina frigorífica, pudiendo incorporar un intercambiador de recalentamiento o enfriamiento o no, pudiendo asimismo incorporar varios evaporadores a diferente temperatura. Igualmente podemos hacer ciclos dobles de inyección directa de refrigerante, con intercambiador de refrigerante, inyección parcial o inyección total de refrigerante. Igualmente con
o sin intercambiador de recalentamiento subenfriamiento y con la existencia de varios evaporadores a diferentes niveles térmicos. Como observamos, el ciclo se puede complicar mucho. Si volvemos al ciclo simple, ese ciclo simple como máquina frigorífica, observamos que para definir el ciclo me hace falta definir la temperatura de evaporación o la presión de baja, la temperatura de condensación que corresponde a una presión de alta, igualmente el recalentamiento útil que se produce en la válvula de expansión y el grado de subenfriamiento que se produce por la existencia del depósito y por el tiempo de permanencia del líquido en el mismo. Con estos datos deberíamos de añadir las pérdidas de presión en la tubería de aspiración, las pérdidas de presión en la descarga y finalmente el recalentamiento no útil que se produce en esa línea de aspiración. Podríamos seleccionar el tipo de compresor, que ahora veremos que lo que me hace es determinar unos ciertos rendimientos isentrópicos, rendimientos volumétricos y el calor perdido al exterior por el compresor. Simplemente, por lo tanto, si aceptamos estos datos, eligiendo el refrigerante que corresponda, observaremos que me ha calculado el ER del ciclo y tenemos acceso a las condiciones del refrigerante en cada uno de los puntos simplemente pulsando sobre el número correspondiente. Nos dirá que, por ejemplo, en este caso, pues es un vapor a una presión de 1,9 kilos, la temperatura en este punto es menos 13 grados, la masa que está circulando 34,559 kilos hora, etcétera. Si queremos ver representado el ciclo, vamos a dibujar sobre el pH y nos representa el ciclo sobre el diagrama del refrigerante. En este caso estamos viendo qué condiciones tienen los puntos, como el caudal real volumétrico, el caudal real que va a pasar, el caudal teórico con ese rendimiento volumétrico estimado de 0,72, rendimiento isentrópico de 0,66, por lo tanto nos da la potencia eléctrica, la tasa de compresión, etcétera. Todo esto para producir los 10 kilovatios que habíamos seleccionado inicialmente. Es posible, igualmente, en este ciclo simple, trabajar no con la potencia que yo quiero del evaporador, sino con un determinado caudal teórico del compresor. Por ejemplo, si indicamos que lo que conocemos es el caudal teórico del compresor y no conocemos la potencia frigorífica, y en este caso pues ponemos 40 metros cúbicos hora, que es capaz teóricamente de comprimir ese compresor, y lo volvemos a dar a calcular, me vuelvo a hacer el ciclo y en este caso me indicará qué potencia frigorífica estará dando ese compresor. Los datos de las condiciones de los puntos se pueden también determinar o observar mediante la tabla. Si apretamos en este punto, me aparece en la parte derecha todas las condiciones de entrada de los puntos, qué punto, en qué lugar se está encontrando, cuál es el estado, la presión, temperatura, en fin, todos los datos, la masa que está pasando, etcétera. Si lo que queremos son no las condiciones del punto, sino los datos más representativos del ciclo, me aparece todos los coeficientes de efecto frigorífico, me aparece los datos de entrada de temperatura de condensación, me aparece la potencia frigorífica absorbida, me aparece la potencia eléctrica absorbida, en fin, todos los datos representativos de este ciclo. Como hemos dicho inicialmente, el ciclo se puede complicar mucho. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo de inyección total, con lo que tenemos 4 niveles de evaporación. Tenemos una evaporación a menos 30 grados, otra evaporación a menos 10. El depósito intermedio se encuentra a una presión que le llamamos estándar, es la raíz cuadrada de la alta y la baja. Tenemos 5 de potencia frigorífica, 1,94, y finalmente tenemos un cuarto evaporador a 5 grados con una potencia de 8 kilovatios. Si le damos a calcular, me aparece el ER, y si lo vemos gráficamente este ciclo, pues evidentemente se ha complicado mucho todos esos puntos. Evidentemente, si hacemos un zoom, pues nos aparece con detalle todos los puntos que representan. Igualmente, si no quisiéramos esa temperatura intermedia, sino lo que quisiéramos otra en concreto, pues pondríamos a la temperatura de ese depósito y por lo tanto esta presión intermedia ya no sería la raíz cuadrada, sino sería la correspondiente saturación a esa temperatura intermedia. Como observamos,
El programa en condiciones estándar nos ha dado unos rendimientos isentrópicos, unos rendimientos volumétricos. Igualmente podemos no utilizar esos estándar y no utilizar unos que conozcamos, en este caso del compresor, y por lo tanto volver a calcular, pero ahora con estos rendimientos isentrópicos y este rendimiento volumétrico para este determinado compresor. En valores por defecto podemos observar cuáles son las ecuaciones que utiliza. Si utilizamos un compresor alternativo, ahí tendríamos el rendimiento isentrópico que va a utilizar por defecto y el rendimiento volumétrico, uno de tornillo, uno de scroll, etcétera. Estas ecuaciones son las que aparecen aquí en la parte baja de la pantalla. El primero corresponde al compresor alternativo, con esa ecuación de ajuste frente a la tasa de compresión para el rendimiento isentrópico, y esta para el rendimiento volumétrico. Finalmente también tiene un tanto por ciento de pérdidas de calor del compresor al ambiente, cifradas en un 5%. Estos datos se pueden evidentemente modificar y ajustar a condiciones de los compresores o de la marca de compresores que estemos normalmente trabajando con ellos. Los compresores se elegirán mediante este desplegable como alternativo, tornillo, etcétera. Esto lo que hace es ajustar esas curvas, coger esas curvas para intentar determinar esos rendimientos isentrópicos, volumétricos y el calor perdido al ambiente por el compresor. Si en este caso queremos una impresión de resultados, le damos a imprimir y nos aparece el documento en HTML, ciclo, en esa carpeta, en la que me da las condiciones de cada uno de los puntos, de todos los puntos representativos del ciclo, me da las características globales de todos los equipos, potencias, tasas de compresión, etcétera, y nos da el diagrama del esquema del ciclo que hemos estudiado y finalmente el diagrama del ciclo el diagrama del refrigerante utilizado. Por último, aclarar que cuando el refrigerante tiene glide, la temperatura de evaporación o la temperatura de condensación que debemos de introducir se corresponden a puntos específicos. Por ejemplo, la temperatura de evaporación se determina con el vapor saturado, mientras que la temperatura de condensación, la presión correspondiente, se determina considerando líquido saturado a esa temperatura. Para refrigerantes con glide, por ejemplo el 404A, y la existencia de ciclos con depósitos, en este caso realmente la composición del gas en este depósito y la composición del líquido tienen una pequeña diferencia. En este momento el programa los calcula como si tuvieran la misma composición. Esto evidentemente es una aproximación. Y finalmente, si el glide es muy grande, por ejemplo el 407C, pues simplemente este tipo de ciclos no están permitidos para estos refrigerantes. Si el glide es pequeño, sí que se asume esa aproximación, si no, pues no se deja trabajar con este tipo de ciclos. Como vemos, el manejo del programa es bastante sencillo. El programa Balance nos sirve para calcular la potencia frigorífica de cámaras de conservación, de cámaras de congelación o de otros, en el caso de cámaras de enfriamiento rápidos, túneles de congelación, continuo y discontinuo, etcétera. Vamos a analizar el de una cámara de conservación. En primer lugar, aparte de nombres de la empresa, el autor, etcétera, podemos seleccionar las condiciones exteriores. Esas condiciones exteriores pueden ser desde la norma ARRAE, condiciones climáticas incluso para todo el mundo, pueden ser de la norma UNE, o pueden ser de la guía de condiciones exteriores de proyecto como más actuales del 2010. Y aparecen las condiciones de las diferentes zonas. Simplemente seleccionamos una localidad y aceptamos y me da las condiciones. Finalmente también se pueden poner bien manualmente o crear una base de datos de condiciones de usuario. En esta primera pantalla debemos de especificar igualmente el número de funcionamiento de horas del equipo al día. Evidentemente no son las 24 porque aparecerán los tiempos de desescarche. Normalmente estaremos barajando entre 20 y 22 horas de funcionamiento máximo al día. Y igualmente poner una coeficiente de maduración a las cargas finalmente. A continuación pasaremos a la carpeta de productos.
Para seleccionar el producto, lo más fácil es abrir una base de datos. En esa base de datos tenemos muchos productos. Por ejemplo, vamos a manejar la naranja. Esa naranja nos dice que para estas cámaras de conservación tiene el calor específico antes de la congelación de 3,81. Si hubiéramos elegido una cámara de congelación, con posibilidad de congelación, nos daría el calor específico antes y después de la congelación, así como el calor de congelación. En este caso, como es una fruta y respira, tenemos el calor de respiración a 25 grados y el calor de respiración a 0 grados. Ese tipo de productos se tiene una densidad de almacenamiento normal de alrededor de 140 kilos metros cúbicos. Son densidades de almacenamiento descontando ya el tema de pasillo, contabilizando el tema de pasillos, etcétera. En general, estos tipos de producto, de la naranja, se puede almacenar en periodos cortos a unas ciertas condiciones de temperatura y humedad, o periodos largos. Si elegimos en este caso, por ejemplo, periodos largos, tenemos ya todos los datos trasladados a esta pantalla. Igualmente podemos modificarlos en este momento si no lo deseamos. Incluso podríamos intentar adivinar cuáles son estos calores específicos con un tanto por cien de agua. Nosotros podemos poner como temperatura de la cámara una determinada o relacionarla con el producto. Si tenemos ticado este tic, evidentemente estamos diciendo que la temperatura y la humedad relativa de la cámara sea la del producto que acabamos de seleccionar en la base de datos. Igualmente tenemos que especificar la temperatura de entrada del producto y la capacidad de la cámara. Si en este caso decimos 50 toneladas de esa cámara, esa sería ya la capacidad máxima de la cámara de ese producto. ¿Cuánto entra diariamente? Bueno, en las cámaras grandes el porcentaje de entrada diario del producto suele estar entre el 10 y el 20%, y cámaras pequeñas podríamos llegar a hasta un 50% de producto de entrada diario. En general no son mayores porcentajes. Ese producto lo podemos incluir con la existencia de embalajes en función de un tanto por ciento del peso y un calor específico, pues de maderas, plásticos, o la existencia de palés. Hay un dato de difícil estimación, que es el tiempo de puesta a régimen. Ese tiempo de puesta a régimen significa qué cantidad de horas va a tardar el producto a alcanzar la temperatura de la cámara. Realmente depende de la superficie que tenga de contacto del producto con el aire dentro de la cámara, y depende de la forma que tengan esos embalajes, y depende igualmente de la convección o el movimiento de aire que exista. Valores más bajos de 10-12 horas de temperatura de tiempo de puesta al régimen lo que hacen es innecesariamente aumentar la potencia de la instalación, cuando realmente no es capaz el producto de transmitir por convección esa cantidad de calor, y realmente estaríamos ante cámaras de enfriamiento rápido o túneles de congelación con unas velocidades de aire mucho más mayores. En general podemos afirmar que el tiempo de puesta a régimen, un tiempo de puesta a régimen razonable, estará sobre las 15-16 horas. Vamos a poner estas 15 horas. En estos momentos aún no hemos introducido este producto dentro de la cámara. Para introducirlo le tenemos que dar a este botón, y entonces ya sí que nos pone qué cantidad de potencia le va a hacer falta para enfriar el producto que se está introduciendo, qué cantidad por respiración, por enfriamiento de embalaje o por enfriamiento de palés, y en este caso aparecen los 10,29 kilovatios totales. Igualmente nos aparece en energía qué cantidad de energía es necesario sacar del producto que estamos introduciendo en la cámara. Podríamos añadir nuevos productos a la cámara de la misma forma que la vista hasta este momento. Pasamos a continuación al diseño de la cámara. Como el ordenador le hemos indicado la densidad de almacenamiento del producto y la capacidad del producto, sabe qué volumen de cámara debe de contenerlo. Si nosotros ponemos una altura de 4 metros, el ordenador nos propone una cámara de 7,8 por 11,6 metros. En este caso podemos o bien aceptar esos valores o bien modificar y estimar como 8 metros por ejemplo, 12 metros de cámara. Respecto a los paneles, él nos indica que para este tipo de cámaras la legislación básicamente nos dice como máximo 8 vatios por metro cuadrado, o 6 en el caso de congelación. Nos dice que
espesor de panel deberíamos de introducir para que tener esos 8 vatios por metro cuadrado en función de cuáles son las condiciones exteriores de la cámara. La cámara se puede situar en el interior o definir una cierta temperatura de los alrededores. Si decidimos que está en el interior, se entiende que esa temperatura se corresponderá con la temperatura de proyecto de la localidad. Si observamos, ese 885 se correspondería para dar justamente esos 8 vatios y probablemente no nos faciliten espesores de ese tipo. Si nosotros cogemos ese poliuretano, el espesor normal, pues tenemos ahí de 10, 12, 12,5. Si ponemos un espesor de 10 centímetros y le damos a aceptar, nos recalcula y nos dice que para ese panel de 10 centímetros tendremos una cantidad de calor perdida de 7,1 vatios por metro cuadrado en esa situación. Igualmente lo tendríamos para suelos. Si observamos, en paredes y techos lo hemos hecho de forma global, pero incluso podíamos hacerlo diferenciar lo que es el techo, lo que es el suelo y lo que son todas las paredes según las diferentes orientaciones, y podíamos incluso pues poner diferentes espesores o diferentes condiciones exteriores para que nos dieran una diferente cantidad de calor perdido por las diferentes paredes. Si pasamos a otras cargas, una primera carga importante es la de renovación de aire. Esa renovación de aire va a depender de cómo sean las condiciones de trabajo, que las hemos estimado como normal, trabajo intenso, existencia de cortinas de aire o grandes periodos de almacenaje. Si tenemos trabajo intenso, observamos que el número de renovaciones al día sugeridas es para esas dimensiones de la cámara de 8,82, mientras que para si es normal es prácticamente el 50% de 4,41. Las condiciones de renovación, el número de renovaciones se pueden modificar igualmente a un dato concreto o se pueden asumir como esas renovaciones sugeridas. El aire de renovación pues viene en las condiciones exteriores, que en principio se toman las condiciones exteriores, aunque también podía modificarse para el caso de que el aire proviniera de otras cámaras o de unas antecámaras a otras ciertas temperaturas. Respecto al número de personas, debemos de indicar que sería el número de personas que están trabajando constantemente en la cámara. Entradas erráticas no debíamos de considerar número de personas. En iluminación, realmente en estos momentos ha bajado bastante la potencia de iluminación con la asistencia de LED y podemos estar del orden de 3 vatios por metro cuadrado. Máquinas y motores, estamos hablando de Fenwick, etcétera. Respecto a los ventiladores, bueno, es realmente la potencia del ventilador que tienen los evaporadores. Cuando hayamos seleccionado los evaporadores tendremos exactamente esa potencia y se la podemos especificar. En estos momentos es lo más normal trabajar con un tanto por cien. Ese tanto por cien suele estar entre 4 y 6% de la potencia del evaporador. Bien, con todo esto ya tenemos los resultados de la potencia de esa cámara frigorífica con las dimensiones y nos aparece especificado para el producto cuál es la potencia que hace falta para enfriar, para respirar el producto, embalajes palés, el tema de qué cantidad de calor se está perdiendo por las paredes, cuáles son las pérdidas debidas a los ventiladores, a la renovación de aire, a iluminación, etcétera, produciendo una potencia de 15,5 kilovatios. Como hemos especificado un 10% de coeficiente de seguridad, nos iríamos a 17 kilovatios y como está trabajando 20 horas sobre 24 nos vamos a 20,5 finalmente como la potencia que debíamos instalar en esa cámara. Si observamos, ha habido muchos datos que el programa los ha tomado por defecto. Estos los podemos modificar desde ver en valores por defecto. Nos va a aparecer el flujo de calor que va a estimar por defecto en congelación, en conservación, los coeficientes de convección, el material que está aislando, el incremento de temperaturas en diferentes orientaciones cuando da al exterior, las relaciones de largo y ancho de la cámara para estimar las longitudes por defecto de la cámara, las condiciones exteriores o el producto por defecto establecido. Todos estos valores se pueden modificar y evidentemente el programa cuando arranca trabajará con estos nuevos valores por defecto. Cuando estamos en otras aplicaciones que no sea cámara de conservación o cámara de congelación, por ejemplo si estamos en una cámara de enfriamiento rápido discontinuo, pues entonces la única cosa de diferencia fundamental es que en el tema de los productos, que decir, ha cambiado la forma de dar la entrada del producto, sobre todo cuántas toneladas entran y qué tiempo para llegar a puesta a régimen, ya que es una cámara discontinua.
O si lo que tenemos es una cámara continua, pues lo que nos va a dar son las toneladas de entrada diarias, pues en el caso de, por ejemplo, pues un túnel de congelación continuo. En este tipo de cámaras de túnel de congelación o de enfriamiento rápido, otro de los datos fundamentales que varía mucho es el tanto por cien correspondiente a los ventiladores, puesto que la velocidad que se requiere en esas cámaras es mucho mayor. Respecto al producto, quiere decir, evidentemente en esas cámaras de enfriamiento tenemos que decir cuál es la temperatura final del producto, que en este caso se diferencia de cuál es la temperatura de la cámara. A continuación, pasemos al programa de cálculo del diámetro de tuberías. En ese cálculo de diámetro de tuberías hay básicamente dos modos de cálculo, lo que denominamos cálculos simples y cálculos detallados. Cálculos simples sería válido para únicamente instalaciones de ciclo simple, y tendríamos como posibles tuberías de cálculo las de líquido, la de aspiración y la de descarga. Si estamos en la de aspiración, especificaremos cuál es la temperatura de evaporación, temperatura de condensación y cuál es la longitud de la línea, así como la potencia frigorífica que tiene ese ciclo simple. Igualmente podemos, aparte de los 10 metros de longitud real, indicarle que tiene pues dos codos de 45 grados, de que tiene un sifón, en fin, válvulas, lo que queramos, o incluso por longitud equivalente. Fijaremos que esa denominación pues es tubería de aspiración, por ejemplo, y debemos de señalar si es vertical o horizontal ascendente. Esto lo que va a hacer es que requerir una cierta velocidad del fluido para recomendar ese tipo de un determinado diámetro de tubería. Si es horizontal descendente o descendente simplemente, pues dijéramos no lo ticaríamos este tic. En este caso estamos diciendo que es vertical o horizontal ascendente. Si simplemente le damos a calcular, él ha calculado para ese tipo de rollos reforzados, rollos estándar de cobre o de acero. La diferencia entre estándar y reforzados es el espesor de la tubería. Si tenemos rollos de estándar y le damos a calcular, nos fijamos que este es de 3/8 con un espesor de 0,8 milímetros. Mientras que si fueran reforzados el espesor es un poquito mayor. Esto se ha hecho porque existen esas tuberías, sobre todo para el caso de CO2 o incluso para el caso de 410. El programa nos ha recomendado una cierta tubería con una cierta velocidad. Lo hace por velocidad y básicamente recomienda entre 7 y 15 metros por segundo si es vertical o horizontal ascendente, y entre 3 y 15 metros por segundo si fuera horizontal o descendente. Una vez teniendo esa tubería ya seleccionada, pues simplemente añadiríamos a nuestro listado de tuberías en el proyecto. Si nos fijamos, un dato de entrada que ha calculado el programa, es la viscosidad del refrigerante. Esta viscosidad también se podía ver en la parte de propiedades. Si por ejemplo lo intentamos ver, estamos en la parte de diagramas y vemos la viscosidad y nos aparece la viscosidad, en este caso del vapor, o la viscosidad del líquido para diferentes temperaturas y diferentes presiones para ese refrigerante. Volviendo al programa de tuberías, la otra forma de cálculo son cálculos detallados. Esto se hace principalmente para, o bien en un ciclo simple, calcular con más precisión, o bien en cálculos en ciclos dobles para diferentes tuberías de la instalación. Igualmente seleccionaríamos el material que tenemos, por ejemplo, pues barras estándar, y en este caso, como incógnita, pues seleccionaríamos normalmente el diámetro, que es lo que queremos determinar, pero tendremos que facilitar al programa cuál es el caudal que va a circular, cuál es la longitud y cuál es el criterio de diseño. Si querer una pérdida de presión de 0,5 grados centígrados, la equivalente a 0,5 grados centígrados, o una velocidad. Si nosotros, por ejemplo, estamos en una tubería de aspiración, que correspondería pues prácticamente a vapor saturado o vapor recalentado, pues diríamos, oye, quiero calcular con precisión, pues voy a decir que es vapor recalentado, quiero una velocidad de 10 metros por segundo, la temperatura del fluido en ese punto está a menos 5 grados y está evaporando a menos 9 grados. Hay un recalentamiento pues de esos 4 grados que observamos
podemos observar. Bien, si en este momento le damos a calcular, me aparece el valor de recomendado exactamente que correspondería, ¿no?, con esa velocidad de 10 metros por segundo, y me aparece igualmente la tubería más cercana, comercial, que en este caso sería 3 1/8 para esos 400 kilos hora de amoníaco. Si existiera una superior, aparecería en la parte más baja. Una vez seleccionada, la podemos añadir a nuestros cálculos. Igualmente podemos, en fin, lo normal es intentar calcular el diámetro, pero también podemos intentar calcular cuál es el caudal que va a circular como máximo cuando lo que tengo es una cierta tubería de, pues no sé, de media, y tiene esa longitud real y está circulando el fluido a 10 metros por segundo. Si ahora recalculamos, lo que me va a decir es el caudal. En este caso, el caudal, estamos hablando de 4,3 kilos, de 8,4 o de 14 kilos hora. Concretamente la de media se corresponde con ese 8,4 y la inmediatamente inferior y superior para ese tipo de materiales también aparece en la pantalla. Un dato especial es cuando estamos en tuberías de líquido. Cuando tenemos tuberías de líquido debemos de especificar también la cota inicial y la cota final. Si por ejemplo la tubería de líquido va a subir 1 metro, cota inicial sería 0, cota final sería 1 metro, y por lo tanto tendrá también una diferencia de presión, en este caso por el hecho de esa diferencia de cotas al principio y al final. Si le damos ahora a calcular, observamos que tenemos una diferencia de presiones totales. Esa diferencia de presiones totales se va a descomponer en una diferencia de presiones por los accesorios, una diferencia de presiones por la existencia de esa diferencia de 1 metro, diferencia de presiones por cota, y pérdida de presiones por circular por la tubería. Por lo tanto tendríamos esas tres contabilizaciones. Insisto, esta diferencia de cota únicamente van a aparecer en las tuberías de líquido, razonablemente. Finalmente, si desde cualquier opción le damos a imprimir, me aparece en un HTML las dos tuberías que habíamos seleccionado, y especificando tanto los accesorios que estamos poniendo como todos los datos de ese cálculo. Aparece el número de Reynolds, aparece factor de fricción, etcétera, etcétera. Bien, por último vamos a observar que todos los programas están relacionados y que un señor con mucha práctica puede determinar muy rápidamente, quiero decir, una instalación. Así, si entramos con el programa de balance, lo situamos en la localidad que queremos, es una cámara de conservación de naranjas, por lo tanto vamos a abrir, seleccionamos naranjas, esas naranjas aceptamos que va a ser para periodos largos, ponemos en la cámara 50 toneladas, ponemos un porcentaje de entrada diario del 15% y un tiempo de puesta al régimen de 15 grados. Bien, van a estar con embalajes, van a tener palés, los añadimos dentro de nuestra cámara, vamos al diseño, aceptamos las dimensiones, más o menos con la densidad de almacenamiento serán muy razonables, las pérdidas de calor son las que marca la legislación, iremos a otras cargas, aceptamos el número de renovaciones y únicamente pues indicamos que la potencia de iluminación era 3 vatios por metro cuadrado, por lo demás lo aceptamos y ya tenemos la potencia de la instalación. Si esa cámara, si ahora queremos ver el ciclo frigorífico de esa cámara, pues pasaríamos y vamos a exportar a ciclos. La potencia ya me dice que son 27,4 la potencia de kilovatios, la cámara va a estar a 0 y 90%, que es lo que hemos dicho, con un salto para el evaporador de 5 grados, para mantener ese 90% estaremos evaporando a menos 5 grados. Si estamos condensando por aire y estamos en Valencia, con un salto aproximadamente de 15 grados entre temperatura de condensado y la temperatura del aire, me estaremos condensando a 47 grados. Si tenemos un recalentamiento útil de unos 4 grados en las válvulas de expansión, únicamente nos quedaría seleccionar el refrigerante. Si por ejemplo seleccionamos el 404A, por ejemplo, y vamos a exportar a ciclos, ya me ha incluido todos los valores de potencias y de temperaturas en el sistema, únicamente me quedaría añadir las pérdidas de presión. Si las despreciamos, vamos a poner un compresor alternativo y le damos a calcular. Me ha calculado LR ya con todas las temas de condiciones de todos los puntos, de datos del ciclo, etcétera.
Y si ahora lo que quiero es calcular el diámetro de tuberías, pues simplemente aprieto sobre un determinado punto, y ese punto yo quiero calcular la tubería de aspiración. Entonces exporto al programa de tuberías, ya me ha importado cuál es el caudal que va a pasar. Me quedaría añadir los metros, pues vamos a poner 15 metros de tuberías de aspiración, esa velocidad como para dimensionar. Rollos, pues vamos a utilizar rollos estándar, perdón, barras estándar, y es una tubería de vapor recalentado en este caso, en esas condiciones. Si le damos a calcular, me aparece el dato exacto y me aparecen los valores recomendados, y en este caso pues aceptaríamos entiendo yo que 9,4 metros por segundo sería la velocidad muy razonable, sería la tubería de 1,5 y añadiríamos al sistema. Volveríamos a ciclos, volveríamos al de tubería líquida, exportaríamos. En este caso la pérdida de presión, el criterio de cálculo sería una pérdida de presión de 0,5 grados. Suponemos que es horizontal, si no lo tendríamos que introducir las cotas, y es un líquido subenfriado. Si le damos a calcular, me aparece como tubería de 5 octavos. Me aparecen no recomendables porque una velocidad de 1,2, 1,8 puede ser un poco excesiva. Me está dando el valor de 0,4, 0,2 sería quizá más razonable. Bien, podemos en este caso ir a la velocidad, calcular a 1 metro por segundo, y a 1 metro por segundo pues me daría más razonable de 7 octavos. Selecciono esta de 7 octavos y ya tengo la tubería. Aquí podría haber puesto la tubería de denominación tubería de líquido, de aspiración. Finalmente, si queremos la tubería de descarga, pues vamos a la tubería de descarga, vamos a exportar a ciclos, tenemos vapor recalentado, entonces voy a poner aquí ahora ya descarga. La longitud real, pues vamos a poner 10 metros, podemos meter los accesorios que queramos, como habíamos dicho, vamos a poner pues un sifón, en fin, todo lo que queramos. Le damos a calcular, vemos como tuberías, pues a esa velocidad de 1 metro por segundo, en tuberías de descarga no sería lo razonable, debíamos de fijar una velocidad de unos 8 metros por segundo, volvemos a calcular, y ahora sí, tenemos esa velocidad de 8,4, que sería recomendado, pues tubería de 7 octavos añadiríamos al sistema, y con lo cual tendríamos determinado los diámetros de las tuberías para esta instalación. Como observamos, se puede unir todo de forma fácil y bueno, quiero decir, y es muy sencillo calcular proyectos concretos. Muchas gracias.